Bueno, ayer hemos tenido un tema con Matías y ese tema aquí no es una respuesta a tu tema, Matías, pero es tal vez una extensión, una continuación, porque yo también me di cuenta, hemos estudiado esos temas del género, yo mismo he presentado, como ayer hemos dicho, pero no son, como no son temas o no son asuntos y palabras que uso yo personalmente muy a menudo. Tengo una conciencia de que creo, que es nuestra orientación como movimiento, pero igual al usarlo y al explicarlo, uno em, se da cuenta, me di cuenta que faltan bases nuevamente, que ya lo enseñé, que ya lo leí, que ya lo estudié un momento, pero entonces de modo de una pequeña repetición y tal vez tratando de simplificar un poco ese tema, organizarme otra vez. Yo quiero compartir esto con ustedes y espero que sirve, porque ayer también una cosa que nos dimos cuenta, creo que muchos de nosotros, los términos, lo confundimos. Um, Hablamos una cosa, queremos decir otra cosa, y eso pues es normal cuando uno no es dentro del tema, cuando uno no es cuando no es tu área en que te manejas bien, en que eres experto, ¿no es cierto? Especialista. No eres especialista, por supuesto, y debemos hacer lo mejor para especializarnos, pero bueno, es un desafío y bueno, aquí otro intento con ustedes entonces de entender esta temática. La pregunta o el título es ¿cuántos géneros hay? Y con la adición de según la ciencia. A ver, ¿qué podemos ver aquí y hasta dónde podemos llegar? Em, ok, comparto aquí en la pantalla. Y por supuesto, no tengo problema cuando todo lo contrario, ¿no es cierto? Me gusta si participan. Em, Voy a intentar de ver si hay manos arriba y si no, me avisan. Bueno, en primer lugar, problema técnico, un momentito. Un momento, tengo un problema técnico aquí, ¿no? Un momento. Ay, ay, ay. Es aquí así. ¿Pudiste resolver el problema? Creo que es porque el Ya, sistema se actualizó. ya, ya lo estoy resolviendo aquí. Ya lo resolví. No reconocía mi lápiz. Em, Ah, ok. ok, primero. Primero es algo que se llama el género biológico. ¿Qué es el género biológico? Y hay también dos categorías en esto. Em,
Tal vez lo que es más conocido para todos nosotros es que hay un género biológico en el área de la procreación. ¿Y qué es esto? ¿Cuántos hay? Hay dos, ¿no es cierto? Dos. Dos, que son dos tipos de gametos. Uno es masculino y uno se denomina femenino. Wikipedia dice, los seres humanos se reproducen de manera sexual. Eso significa que se necesitan de dos células sexuales que se unen para formar al nuevo individuo. Esas células sexuales se denominan gametos y existen dos clases, los masculinos o espermatozoides y los femeninos u óvulos, ¿no? Espermatozoides y los óvulos. Ahora, ustedes ya pueden darse cuenta o ya saben que de esto, muchas veces, muchos de nosotros, la iglesia, muchas personas ya deducen que aquí se termina el tema, ¿no es cierto? Entonces hay masculino, hay femenino y desde luego hay hombres, mujeres y eso es la historia y se acabó la discusión. Hay dos géneros a base del género biológico. Eso solamente es una parte de la historia, pero es una realidad. No hay otros géneros en la procreación, ¿no es cierto? No hay un tercero, solamente hay dos. Bueno, pero hay otra Tenemos cosa, una manito, perdón. ¿sí? Tenemos una manito de César. Sí, César. No, una pregunta. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, las personas que son intersexuales allí? ¿Cómo entran en esa dualidad? Porque ellos existen también. Ujú. Obviamente vamos a entrar en más detalle en esto, pero si es una persona trans, igual solamente tiene esas dos opciones, ¿no es cierto? O produce óvulos o produce espermatozoides, ¿no es cierto? No, hasta que yo sepa, no produce las dos cosas. O alguien me No, corrige. No hay, ¿no es cierto? Entonces, a no, nivel de no. la procreación, para una persona trans, solamente estamos hablando de nivel de la procreación. Eso es solamente un aspecto del género biológico. Solamente hay esas dos posibilidades. No hay un tercer gameto o algo así. Hay solamente dos. Entonces, una persona trans igual puede tener espermatozoides o óvulos, pero uno de las dos nomás, sin límite. Si, por eso digo, si quedaríamos a este nivel de la discusión, no hay trans, ¿no es cierto? Hay dos, hay hombre o mujer nada más. Pero la historia no termina aquí, ¿no es cierto? Solamente es un aspecto. Ya vamos a ir al siguiente. Eso es la procreación, pero el ser humano no solamente procreación, ¿no es cierto? No solamente reproducirse y eso es todo, hay más aspectos de un ser humano. Entonces, el siguiente área que define el género es la expresión, se llama así, la expresión de género. Ahora, ¿qué es la expresión de género? Primero, podemos decir aquí, la mayoría de personas lo tiene muy claro, ¿no es cierto? Es hombre y esto quiere decir que tiene dos cromosomas. Uno es el X y el otro Y, ¿no es cierto? Ahora, esa persona tiene los órganos sexuales, tiene pene,
tiene testículos, produce esperma. ¿No? Después hay la mujer, obviamente, que tiene otros cromosomas, XX, y que tiene otros órganos, la vulva, útero y, como has visto, óvulos. Ok. Y ahí ahora entra lo que César estaba preguntando, cuestionando, ¿no es cierto? Y eso fue el tema que ya dimos 2 años atrás, o 3 años atrás casi, que pues no hay solamente esa combinación de cromosomas, sino también hay cromosomas y órganos sexuales. Sino tú puedes también tener X, por ejemplo, y testículos. Y como vemos aquí, estamos hablando de una situación biológica y una situación de nacimiento, ¿no es cierto? Cómo esto funciona en detalle no tengo preparado para explicar, pero es un proceso de la formación del ser humano en el vientre, ¿no es cierto? Es un proceso, nace así. Ahora, ¿qué es eso, no es cierto? Esa persona aquí no entra en ninguna de las categorías anteriores en la expresión de género. O tenemos también una persona que nace con los cromosomas X y Y, pero no tiene testículos. Un ejemplo nomás, ¿no? Hay un sinfín de variedades aquí en esta área. Entonces, hasta ese punto, ¿no? Tenemos entendido, hay el ámbito o la plataforma de la procreación donde la cosa es muy simple, solamente hay 2 géneros biológicos, pero también hay la expresión de género y que involucra ahora más aspectos, porque no es un asunto solamente de procreación, hay órganos sexuales, hay cromosomas también, y esto ahora, por así decir, varían la historia o amplifican ahora la posibilidad de géneros. Entonces, ahora, si tú quieres concluir esto, podríamos terminar el tema y decir, ya, hay 2 géneros biológicos, hay 2 nomás, y hay algunas variantes, ¿no? Tomando en cuenta todo esto lo que estamos diciendo aquí. Hay 2 géneros biológicos y hay variantes que son a base de esos 2. O tú puedes decir, hay 3 géneros biológicos y ahora especificar así, hombre, mujer, y usamos el término intersexual, ¿ya? Que es ni el otro ni ninguno de los anteriores. O tú puedes decir, ahora hay seres humanos y esos seres humanos tienen ciertos cromosomas XY, XX. Después tienes que andar especificando XY sin testículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, según ustedes, cuál definición es correcta aquí? Si yo hablo de géneros biológicos, ¿qué piensan? Todas. Todas. ¿Otra opinión? Yo creo que como para definir 3 géneros podría ser hombre, mujer y variantes, porque hay
XX con testículos y hay XY sin testículos, y entonces hay muchas variantes. Entonces capaz que podría ser así, tipo hombre-mujer y variantes. Gracias. O inter. Ujú. ¿Listo? César. Es que no entendí bien la pregunta. ¿Estás preguntando en base a lo de los géneros biológicos? Sí. O sea, En conclusión hemos dicho eso, ¿no? Hay esas tres posibilidades ahora de definir cuántos géneros hay. No hemos puesto números, pero hemos puesto aquí esos a base de lo poco que hemos dicho. Esas son las tres conclusiones, esas tres posibilidades. ¿Cuál de los tres dirías tú es la correcta? ok, Porque si tú dices dos géneros, entonces tiene dos. Si tiene tres géneros, tiene tres. Pero si tienes el punto C, entonces se expande el número, ¿no es cierto?, de los géneros biológicos. ¿Cuál es el correcto? ok, bueno, yo en principio creería que lo mismo que acaba de decir Graciela sería como, o sea, agregar unas variantes, ¿ya? Y esas variantes son muchas, sí, dependiendo de muchos factores biológicos. Por ejemplo, en la medicina a eso le llaman hermafroditismo leve, hermafroditismo moderado o hermafroditismo verdadero también, cuando son completamente funcionales. Y por ejemplo, estoy hablando sobre el tema de lo de la menstruación del anciano Parminder que presentó ya hace mucho tiempo. Hay hombres que menstruan, ya, por ejemplo, y se identifican como hombres y sí, o sea, y gustan también su orientación sexual es heterosexual y sin embargo menstruan, ¿ya? Entonces, eso, el aspecto del hermafroditismo, que es eso, ¿no? La intersexualidad. Pero dentro de la misma intersexualidad hay diferentes grados. Exacto, ¿no? Eso creo que eso estamos diciendo sin dar muchos detalles hasta ahora, pero todo se reduce a nivel biológico, ¿no es cierto? A lo que hemos dicho. Hay cromosomas, hay combinaciones de cromosomas y hay después también los órganos sexuales. Em, Am, ajá, Solange. también, también tenemos la combinación de cromosomas incompletos, ¿no? Por ejemplo, cuando no están totalmente Y o cuando no es totalmente X. Entonces, hay que considerar eso en las variantes también. Ujú. Que normalmente pueden ser personas que, que tienen o los dos sexos o, o personas que no tienen los cromosomas, normalmente son completos. Normalmente se simboliza como X y Y, cuando en el caso la Y, pero no completa, no está dibujada completa, cuando no están completamente formados, o sea que no entró el 100% del cromosoma. Entonces, acontece ahí eso en el proceso biológico también. Tenemos la mano de Matías. Gracias, Solange. Matías, sí. Sí. En el caso de la 3 la C, no sé si lo puede Puedo. pisar. A ver. Ok. O sea, esto es, ¿cómo era la acción? O sea, ¿cuál es esa acción? ¿Cómo se expresa esa acción? ¿Son cromosomas humanos Sí, entonces para decir cuántos diversos? géneros hay, aquí tú tienes que ser más específico porque no puedes decir hay dos. Entonces tú tendrías que decir, es un ser humano que tiene los cromosomas XY. Es un ser humano que tiene los cromosomas XX. Es un ser humano que tiene los cromosomas XY, pero no tiene testículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes una lista muy larga de géneros biológicos. Ok. O sea, estamos hablando de que existe, eh, bueno, si eso es una realidad, entonces estamos hablando de que existe, no es una realidad. Yo pienso que entonces sería la C, ¿no? Ok. No, aquí tú tienes realmente una larga lista que vas a poner, ¿no es cierto?
para responder a esa pregunta. ¿Cuántos géneros hay? Ahora, yo quiero hacerles una sugerencia que mientras que nosotros tenemos conciencia de este asunto y no tenemos motivaciones de causar daño o conservaduristas que no tienen base científica, etcétera, según las circunstancias, tú puedes variar, ¿no es cierto? Tú puedes variar en de qué manera vas a hablar, qué expresión vas a usar. Quiero dar un ejemplo. Si tú hablas, por ejemplo, en un ambiente clínico o de medicina sobre el problema de cáncer de testículos, ¿no es cierto? No hace mucho sentido hablar de los géneros biológicos de hombre y mujer, ¿no es cierto? No hace mucho sentido, porque la mujer no tiene testículos. Pero sí haría en este ambiente, en esta circunstancia, hace mucho sentido hablar sobre personas con o sin testículos. ¿Ya? Eso no toma en cuenta si es XX, XY, porque no se fija en esta parte. Entonces tú usas una definición de género que es adecuado a la situación y a las circunstancias, porque lo necesitan o lo merecen. ¿Ya? Entonces yo pienso que nosotros podemos, no hay una solución o una variante, aquí una respuesta correcta a cuántos géneros hay. Es una respuesta que se adapta a las circunstancias o a las necesidades. ¿Ok? Porque si tú quedas en el ambiente de la reproducción, hay dos nomás. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a discutir eso? ¿No? Y tal vez por ahí, no he pensado mucho, pero tal vez ustedes pueden opinar, por ahí también hay un camino para solucionar o responder a personas que tienen problemas con textos bíblicos. Porque la Biblia dice solamente hombre y mujer, Dios creó hombre y mujer. ¿Ya? Y yo estoy pensando que tal vez por ese camino de la pregunta de la creación y la procreación, no hay que alterar el texto. Eso es un hecho que queda vigente hoy en día igual, ¿no es cierto? Pero si tú puedes, digamos, sensibilizar a la persona y decir, bueno, esto es el área de la creación, pero el género tiene más aspectos, ¿no es cierto? El otro aspecto es, a pesar de la creación, la procreación es el aspecto de la expresión de género. Y el género se expresa no solamente a través de los cromosomas, ¿no es cierto? O digo, no los cromosomas, sino los gametos, sino también a través de los cromosomas y los órganos sexuales. Entonces tú puedes realmente ayudar, pienso, lo diría yo así, a la persona de entender el tema sin tener un conflicto que la Biblia no te hace posible esto. ¿Ok? Ok, esto es una parte. Ahora, eso es el género biológico. El género biológico. Pero en la discusión sobre el tema del género, eso tampoco es todo, ¿no es cierto? El género biológico. Porque también hay la identidad de género. Identidad de género. Obviamente, la mayoría de las personas sabe cómo definirse y se definen o siendo mujer o siendo hombre. Y en este caso, lo que tú puedes ver es que la identidad de género coincide con el género biológico. ¿Ya? La cosa es lo que es fácil, muchas veces tiene esa fuerza de aplastar el resto de las cosas. No es tan fácil. Identidad de género, género biológico, y aquí encontramos un nivel donde
solo podemos hablar, porque se trata de la mayoría de las personas, y encima la conciencia en la sociedad y las culturas, es simplemente dos, ¿no es cierto? Como si habría solamente dos. Ahora, esto aquí, cuando una persona se identifica con con su identificación biológica y su identificación y su identidad, disculpa, y su género biológico, entonces hablamos del cisgénero. Seguramente han escuchado esto ya. ¿Alguien quiere explicar qué es esto? Ok, cisgénero es una persona que, o lo que tú le acabas de decir, es una persona cuya identidad de género coincide con el sexo biológicamente asignado cuando nació, ¿ya? Entonces, nació niña y su identidad de género, esa persona la asume como niña también, ¿ya? O por el contrario, niño nació y se identifica como niño. Muy bien, muchas gracias. De paso, cis es de latín y quiere decir de este lado. Yo no sé muy bien cómo es la conexión, pero bueno. Así es, correcto. Repito otra vez lo que dijo César. Describe una persona cisgénero, es una persona cuya identidad de género y el sexo, y eso fue importante como César lo añadió, sexo asignado en el momento de nacer son el mismo. Entonces, cuando nace un niño en el documento de nacimiento, ¿no es cierto?, ponen mujer o hombre, porque parece un hombre, porque tiene un pene, tiene testículos, es un hombre, ponemos hombre, ¿no es cierto? Y si resulta después que la persona que crece así, asignado hombre, es conforme, se siente como hombre, no tiene órganos que no son de hombre, ¿no es cierto? Tiene todos los órganos de hombre, tiene los cromosomas XY en su vida, si descubre, es así, pues entonces es un hombre, es una persona de cisgénero. Lo que podríamos decir es que la mayoría de las personas. Y ahora sí vamos a pues, usar ese otro término, porque ¿qué es ahora qué es el antónimo a cisgénero? Transgénero. Correcto. Transgénero. Voy a compartir con usted aquí otra definición. Y es una definición simple. La que tenemos aquí. Hay dos definiciones que muchas veces funcionan, pero ya vamos a decir que no siempre son o no son totalmente correctos. Ya vamos a ver por qué. Una mujer trans es una persona que se identifica como mujer, aunque su expresión de género biológica sea masculina. Un hombre trans es una persona que se identifica como hombre, aunque su expresión de género biológica sea femenina. ¿Quién puede explicar eso en sus palabras? Una mujer trans es la que se siente mujer En un cuerpo de hombre. y no tiene asignado, no tiene los cromosomas que corresponden a la mujer, no tiene los, o sea, no tiene los gametos, no tiene los órganos sexuales externos ni internos, y viceversa. El hombre trans es aquel que, a pesar de tener biológicamente gametos u órganos sexuales femeninos, se siente hombre.
¿Todos de acuerdo? Ujú. César, ¿tu mano ya estaba arriba la misma o tiene otra vez? Otro comentario. Es otra. Adelante. Este, pues, o sea, es que yo también escuché anoche muchas veces y esto no es, o sea, no lo tomen como que, como que estoy detallando cosas y estoy siendo como que muy criticón o algo así. No, en verdad es como para que también nosotros a través de nuestro lenguaje lo perfeccionemos. Porque hay personas que tal vez lo oigan y digan, no, no, pero es que esto no está muy bien. Lo digo personas ajenas al mensaje y que lleguen a escuchar estos videos, ¿no? Por ejemplo, se dice una persona que se siente tal. No, no es que una persona se sienta, es que una persona se identifica como tal. Porque, ¿qué pasa? No, digamos, una persona no se siente de un género hoy y después al otro día se siente de otro género un otro día, ¿ya? El sentir, eso varía muchísimo, pero en verdad no es algo que ellos se sientan, es algo con lo que ellos se identifican porque de hecho ellos son así, sí. No, no se sienten mujer, no se sienten hombre, se identifican como hombre o como mujer, pero no se sienten porque por esa Correcto. razón, sí, porque por esa razón es que muchas personas critican estos movimientos LGBTQIA más o las personas transgénero, las critican porque dicen, entonces hoy yo me siento como una nevera, entonces hoy yo soy una nevera y mañana soy una licuadora y se burlan, ya haciendo uso de esa palabra de se sienten. Entonces no es como, es eso, sí, ya. Ya, muchas gracias. Como estás diciendo, ¿no? La cosa es más Gracias, sí, sí. problemática y por eso yo también dije, eso es una definición simple. Partimos de ahí. Solange. Sí, en base a lo que dice César, es cierto, pero también tenemos que considerar que esas personas que se burlan lo hacen porque toman las cosas muy literal, porque la identificación tiene que ver en cómo tú te percibes y tu percepción tiene que ver en cómo tú también te sientes en cuanto a lo que percibes. Entonces es un conjunto. Las personas que se burlan es porque no lo entienden y lo toman literal, porque toman directamente tus palabras y dicen, te sientes como una nevera, eres mañana en una nevera, entonces, eso es literal y es una persona que realmente no comprende, ni siquiera tiene interés en entenderlo. Entonces, tampoco podemos irnos a ese punto, a ese extremo de decir identidad, porque, bueno, está bien decirlo identidad, pero tenemos que entender que la identidad no se trata solamente de cómo yo me identifico. Identidad es un conjunto de procesos que tiene que ver con cómo te sientes, cómo te percibes, cómo te visualizas. Entonces, esas cosas están formando la identidad. Gracias. Ahora, personas trans muchas veces prefieren otra definición de cómo es o qué es una persona de transgénero. Y no es esta lo que leímos. Leímos, una mujer trans es una persona que se identifica como mujer, aunque su expresión de género biológica sea masculina. Ellos prefieren, en vez de esto, la siguiente definición. Una mujer trans es una persona que se identifica como mujer, aunque al nacer se le asignara el género masculino. ¿Cuál es la diferencia? Y viceversa, ¿no? Un hombre trans es una persona que se identifica como hombre, aunque al nacer se le asignara el género femenino. ¿Cuál es la diferencia a esa primera definición? ¿Quién quiere opinar aquí? Yo creo que quizás hace más énfasis, o sea, menos énfasis en la parte biológica y hace más énfasis en su identidad interior, digamos. Como que eh, va más, o sea, su identidad va más allá de su conformación biológica, sino que involucra una mente,
un sentir, valga lo que no es lindo de decir, pero bueno, esa identificación va más allá de lo biológico. Creo que es la mejor manera de decirlo. Sí, pero fíjate que aquí en la primera definición no incluye una problemática. Dice una mujer trans es una persona que se identifica como mujer, aunque su expresión de género biológico sea masculina. ¿No? Pero ¿qué es si la persona parece, parece un hombre, ¿no? Por ejemplo, parece un hombre, su expresión parece a primer nivel o superficialmente hombre, pero tiene 2 cromosomas X, Ah, ¿no? Entonces, esa definición no abarca mucho, no abarca todo, ¿no es cierto? es que Solange. creo que ahí se está refiriendo a que una mujer puede nacer con el sexo femenino o con el sexo, o con los cromosomas X, por ejemplo, y se puede identificar como mujer, pero su aspecto corporal, su expresión biológica de género sería como un hombre. Es lo que vulgarmente se dice como, aquí en España se usa ese término, machona, ¿no? Así como que es bastante robusta, fuerte, entonces esto sería esta situación. Ujú. No, ya, pero la definición como que no es muy completa como ustedes ven, ¿no es cierto? Entonces, esa definición que explica la discrepancia entre lo que está en el papel y lo como me siento, es una expresión, es una explicación de quién es una persona trans, un poco más adecuada para muchas personas trans. Ok, otro texto aquí, porque la situación continúa siendo un poco más complicada. Algunas personas trans no se identifican necesariamente con el género opuesto. O sea, no porque parezco hombre, ¿no es cierto? Pero tengo cromosomas de mujer, me siento como una mujer. No necesariamente yo me identifico siendo mujer. ¿Me explico? Entonces, eso es otra complicación aquí. Algunas personas trans no se identifican necesariamente con el género opuesto al asignado, sino dirían que no se conforman del todo con su certificado de nacimiento simplemente. Entonces, aunque uno diría, bueno, esa persona trans se dice porque parece que es hombre, que sea hombre, pero en realidad se siente como mujer, y tal vez te va a decir, no, no me siento tampoco como mujer ni como hombre, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas se identifican como trans y también como non-binario. Entonces, ese es el siguiente término que necesitamos abrazar y tomar en cuenta. Ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Y en muchos casos puede ser un proceso, ¿no es cierto? O puede cambiar también, pero tienen una cosa que tienen claro. ¿Qué es lo que tienen claro esas personas? El sexo. Que no encajan directamente en las clasificaciones científicas No binarias. científicas, Binarias. binarias, ¿no es cierto? O conservadoras, si quieres decir esto, o binarias, ¿no es cierto? No, no son ni lo uno ni lo otro. Tampoco saben qué son, tal vez, muy claro, pero simplemente no están muy conforme con las opciones que la sociedad o muchas sociedades le presentan. ¿Ok? Em, Esto es un tema difícil también para la misma comunidad trans. Ese colocar etiquetas para muchos de ellos mismos. Hay discusión y hay problemas. Algunos no aceptan a otros trans porque dicen no son un trans correcto o verdadero. Entonces, es una problemática que existe fuera y dentro de la comunidad. Ujú.
Bueno, entonces, si ya tenemos entendido esto, ¿hay algún comentario o una pregunta sobre esto? ¿No? Tenemos el género biológico, hemos dicho, y tenemos la identidad de género. Son dos cosas diferentes. Género biológico, identidad de género. Todo hay que tomar en cuenta en confrontarse con una persona o con una persona que nace no binaria. ¿Ya? Y si hablamos de género. Para muchos una opción es la transición. ¿Qué es la transición? Hay transición mediante una cirugía, ¿no es cierto? Y transición mediante tratamiento hormonal. Esas son posibilidades. No sé cómo es en sus países. En Europa, muchos países, el seguro médico cubre esto. O sea, que yo sepa, en Estados Unidos también, ¿no? Se cubren los gastos porque pueden ser también muy, muy altos. Y ahora quiero hablar un poco sobre esto con ustedes. Aquí también, ¿Uruguay también? sí. ¿Alguien de un país que sabe también cómo es allá? Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia. César, ¿tiene la mano? Sí, sobre eso, lo de las noticias de Ron DeSantis en Florida y todo lo que ha hecho desde el año pasado al impedirle a los niños acceso a los bloqueadores hormonales, ¿ya? Para la transición efectiva. Y, por ejemplo, allá en Estados Unidos vemos que hay como un retroceso, ¿no? En cuanto a ese tipo de legislaciones y por lo menos aquí bueno, no, de lo que yo conozco en Venezuela sí, allá es súper atrasado, pero súper atrasadísimo con eso. Es más, allá las personas transgénero prácticamente para el sistema ni existen. Poco acceso a esos bloqueadores hormonales, en fin, pero yo creo que tiene mucho que ver aquí en Latinoamérica con la cultura que adquirimos de la Iglesia Católica aquí y el binarismo. Sí. Cultura conservadora, puede ser católica, puede ser protestante también, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien más que reportar de su país? Por ¿Podría supuesto, repetir la pregunta? Perdón. si los gobiernos apoyan una transición o si el sistema médico en su país apoya, cubre los gastos para una transición, ya sea hormonal, terapia hormonales o operación o, ¿cómo se llama? Cirugía. Por ejemplo, una persona, yo escuché un reportaje de una persona que dice que, mira, yo nunca me sentía bien teniendo pechos. Dice que hasta en mis sueños yo me veía, pero yo en mis sueños yo no tenía pechos. Y esa persona estaba muy feliz cuando finalmente se pudo operar y reducir o quitar los pechos, ¿no es cierto? Porque realmente así era como se sentía. Eso es una operación, por ejemplo, una transición que se puede hacer. La pregunta era simplemente cómo se maneja eso en los diferentes países. Perdón, acá solamente adultos, no niños. Creo que esa Gracias es una por, regla en todo es, el mundo. gracias por ese tema, Graciela, porque me hace hacer puente ahora al siguiente dilema o la siguiente cuestión. Quiero leer. Eso es una entrevista que se dio en una radio con Georg Roma, se llama el señor, director de la Clínica de Psicoterapia Infantil y Adolescente del Hospital Universitario de Münster, es en Alemania. Y dice lo siguiente. El hecho de que generalmente se recomiende decir que todo el mundo espere hasta los 18 años, ¿no? Tal vez parece como la política que tú mencionas, sería fatal, porque el reloj está corriendo. Eso significa que los cambios corporales irreversibles de masculinización y feminización del cuerpo en el curso del desarrollo biológicamente determinado de la madurez conducen a todos los daños a largo plazo para la salud mental, a todos los mayores riesgos de depresión crónica, ansiedad social crónica,
autolesiones y tendencias suicidas. Así pues, el riesgo de una vida de morbilidad mental, como lo llamamos, aumenta enormemente. Otras palabras, lo más que esperas de hacer una transición cuando la persona necesitaría una transición puede realmente multiplicar, aumentar el peso de los daños en esa persona. Es un lado. Perdón, Sí. perdón. Yo no estoy segura, pero tengo una idea de haber oído, pero no sé si se aplica ya o se estaba viendo, eh, que podía ser en el caso de que un juez lo autorizara y no sé si no necesita también la autorización de los padres. Eso no estoy muy segura, pero tengo idea de haber oído algo de la intervención de un juez, que supongo que ahí aplicaría todos los estudios al niño como para ver de que realmente es una identidad. Ujú. Gracias. Y yo le quiero alentar a ustedes, infórmense cómo en sus países se maneja esto, porque a menudo estamos en una situación donde tenemos que dar o podemos dar consejo, apoyo a otros, y sería bien que sabemos exactamente cómo funciona. Solange. En base a lo que estaba diciendo Graciela, eso es cierto. Hay situaciones en que un menor puede acceder a la operación cambio de sexo, porque, por ejemplo, hay niños que se identifican con el género opuesto al que les es asignado al nacer, pero que para, para que ellos se sientan bien, porque esto, digamos, el no ser no poder expresarse o verse o sentirse como ellos son, como lo que realmente sienten que son, entonces esto les causa problemas psicológicos. Entonces estos niños entran eh, en un programa de tratamiento hormonal para poder reducir los efectos, que es lo que estaba diciendo el artículo que Marco estaba mostrando, para reducir los efectos del desarrollo, por ejemplo, masculino en el caso de los niños trans, pero que se sienten como mujer. Entonces, para que ellos puedan llegar a la edad de 18 años y poder acceder, por ejemplo, a la cirugía. Pero esto no es permisible porque normalmente la identidad de género se termina de formar entre los 18 y 21 años de edad. Y esto también afecta en el sentido en que un juez puede intervenir cuando el daño es, por ejemplo, demasiado fuerte para el niño, que ya empieza a tener problemas de carácter psiquiátrico, donde tiene que tomar medicaciones muy fuertes que terminan por afectarle el organismo interno. Entonces, en esas situaciones se hace eso, pero esto es muy difícil realmente porque el proceso es muy largo y se hacen evaluaciones físicas porque tiene que ver el organismo de la persona, tiene que ver con su estado mental, tiene que ver con las posibilidades también económicas y todos esos factores. Pero lo que dice Graciela es correcto. Muchas Tiene- gracias. Matías primero y después Kelvin. En Perú, bueno, yo vi un video hace un tiempo de una adolescente trans, mujer, y ella decía que le brindan hormonas, o sea, pero en realidad el enfoque no es que ella transicione o el apoyo a su identidad, sino más bien a que no se prolifere el VIH, o sea, el SIDA. Y esa es su queja de ella, ¿no? O sea, En Perú. sí, en Perú, y a veces no hay tampoco, o sea, a veces no hay las pastillas, ¿no? O sea, tiene que comprarlas también, o sea, es Ujú. dependiendo si puede o no puede, si hay o no hay, perdón. Gracias. Kelvin. Ya, hola, buenas tardes. Aquí en Chile, eh, existe lo que es el cambio legal, que el cambio legal como tal se puede hacer a partir de los 14 años, ¿sí? Eh, que puede cambiar tanto el nombre como su sexo legal. Y como es menor de edad, sí tiene que llevar la supervisión de un representante, de un adulto.
Pero ya para cambios corporales y quirúrgicos, a partir de los 18 años, y si entran en un proceso de transición donde viene la intervención de salud mental, la adecuación corporal con hormonas y la adecuación corporal quirúrgica, pero todo eso a partir de los 18 años de edad. Ok, gracias. Esa información me parece importante y bien que manejemos esto. Déjame volver aquí al artículo porque hay algunas cosas más también que Solange ha dicho y también podemos agregar algunos comentarios más que me parece muy interesantes y útiles. Dice, es el mismo médico. Eso significa que nosotros como médicos y también los adultos responsables que acompañan a un joven, hasta que yo sepa si se puede hacer un tratamiento de jóvenes o menores de edad, siempre los padres tienen que dar el permiso. Tenemos que enfrentarnos al dilema de la irreversibilidad. Claro, cada decisión debe estar excelentemente justificada en cada caso individual, una gran responsabilidad, porque no es reversible lo que se hace, ¿no es cierto? Si decidimos esperar y aceptar que el cuerpo se feminice o masculinice cada vez más, de modo que tal vez alguien sufra por ello durante el resto de su vida, y eso es irreversible, ¿no? Se puede tal vez cambiar el cuerpo, pero el daño no es reversible. Se puede ver en la cara de alguien durante el resto de su vida y la gente sufre considerablemente por ello. Estamos aceptando riesgos para la salud mental, sobre lo que debemos proporcionar la misma información. En cada caso individual tenemos que encontrar el camino intermedio que garantice una certeza decisoria suficientemente buena basada en la evaluación del curso del desarrollo y que al mismo tiempo tenga en cuenta los peligros de una progresión irreversible, de un desarrollo madurativo con el que una persona no puede encontrar la paz durante toda su vida. Ok, es un dilema. Es muy difícil, ¿no es cierto? Es todo un proceso y yo no sé qué ustedes saben sobre ello, pero yo escuché que esa disciplina de hacer la transición a nivel clínico en hospitales, por ejemplo, en Alemania se elaboró esto en los años 1900 de la Primera Guerra Mundial, 14, 20, por ahí. Y había lugares donde se aprendió, se hizo eso. Después vinieron los nazis y el programa se acabó. ¿Ya? Y luego se reanudó, pero ya no en Alemania, sino en el nuevo Reino del Norte, que era los Estados Unidos, décadas después. Entonces es una ciencia bastante joven. Ok. Ahora, hay estudios científicos que han demostrado que personas que recibieron tratamiento de transición, comparándolo con personas que querían, pero no han podido recibir un tratamiento de transición, y se ha podido observar una mejora de la salud mental, una mejor calidad de vida, menos depresión, menos sufrimiento, menos deseos de suicidio. Eso suena bien, ¿no es cierto? Suena realmente muy bien. Parece que la transición es 10 puntos, es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso es un lado. O sea, hay estudios que han mostrado eso, pero ahora hay problema y eso es algo que también queríamos hablar ayer, tal vez. ¿Cómo tomar estudios? ¿Cómo estudiar? Porque la situación es muy difícil. Es muy difícil obtener estudios y resultados que son realmente confiables y que son correctos. ¿Por qué? Hay ese término aquí. Ahorita, César, te voy a dar la palabra también. Me das un momento, terminar el pensamiento. Hay esto que se llama confounder. ¿Alguien sabe qué significa esto?
Tiene que ver con confundido. ¿Sí? ¿Sí? La palabra en inglés es un término, creo que no se traduce, es una problemática. ¿Qué es un confounder? Es cuando hay varios factores que dificultan que tú puedes tener un resultado fácil y claro. Por ejemplo, en el caso de que se han hecho estudios de personas que han hecho la transición y que todo salió maravilla en la mayoría de los casos, en ese caso hay que tomar en cuenta que esos estudios se han hecho con jóvenes, por ejemplo, pero los jóvenes o adolescentes, en la mayoría de los casos, viven y pasan por ese proceso dentro de su familia. O sea, tienen una familia que les acoge, que les apoya, que les financia, que está ahí, que acepta ese proceso. Ahora, si tenemos un estudio y tenemos esos buenos resultados, ¿cómo sabes tú que el buen resultado, en cuánto porcentaje se debe a la transición física o se debe realmente a ese proceso, ese apoyo que viene de la familia? Y esos son esos confounders, son factores que tú no puedes saber realmente cuánto se debe a qué, ¿no es cierto? Eso puede ser muy, muy difícil. Tal vez es la familia realmente que causó que las personas se sienten tan bien y no es tanto la operación. Y después hay otros estudios que han demostrado que personas que hacen una transición igual están mucho más encima del promedio de la sociedad dispuestos a suicidarse, ¿ya? Entonces tú podrías decir y concluir, bueno, mira, aquí muestra que casi la transición casi no tiene efecto. Igual ellos se quieren suicidar, igual tienen esos sentimientos. Entonces, ¿para qué invertir esto? Ese proceso peligroso, difícil, irreversible, y igual las personas no solucionas los problemas de esas personas. Así podrías llegar a la conclusión, pero hay que tomar en cuenta otros asuntos. Em, por ejemplo, ¿cómo sabes de que la persona que entra a una transición, si se siente mal después, eso depende de la operación, de la transición, o depende de la sociedad que enfrenta a esa persona, que se burla de la persona, que no acepta a personas que hacen la transición, que la ven mal, que la rechazan, que la sacan de la iglesia porque se ha hecho esa transición? ¿Cómo lo sabes? ¿No es cierto? Entonces, esos son esos confounders, esos son factores en los estudios que realmente hay que tener mucho cuidado y hay que, ¿cómo puedo decir? Hay que estudiar mucho todos los aspectos involucrados para antes de llegar a conclusiones rápidas. César, tú querías decir algo antes ya. Preciso todo eso que tú acabas de mencionar, bueno, no todo, ¿no? Pero la gran parte sí ya lo mencionaste, pero también quería solamente agregar un pequeño pedazo y es que acabo de compartir un video que es de Frontline. Ese es un documental que lo vi ya hace muchísimo tiempo y es buenísimo porque en ese documental muestran con varios niños y niñas que están pasando por el proceso de bloqueo hormonal para que no se masculinice o feminice el cuerpo, precisamente para eso. Y, y resulta que al final de todo ese documental, ellos toman un solo caso de una persona que hizo la transición a la masculinización y precisamente esa persona ahora se arrepiente de lo que hizo. Ya, y ahí en ese documental también te lo muestran ya al final llegando y ahí también es preciso lo que tú estabas mencionando, o sea, de que hay casos que sí, o sea, ponte tú que el 90% todo positivo, pero hay un cierto número de personas que toman esa decisión y al final no se resuelve su problema. Y allí es donde entran esos co-founders, ¿ya? Que era también lo que yo iba a mencionar antes. Y sí, o sea, es eso, que es un tema muy, muy, muy complejo, involucra muchísimos factores, pero en ese documental te muestran muchas historias de éxito y una historia que, bueno,
que no fue lo que esperaba la persona. Gracias. Entonces, quiero llegar a la última parte ahora del tema y tocar dos problemas más. Entonces, hemos visto que hay problemas para personas trans que vienen de adentro, ¿no es cierto? Su identificación, su crisis de identidad interna, pero también, y ahí donde nosotros entramos, donde la sociedad entra, problemas externos, presión, burla, leyes, falta de apoyo que viene de la sociedad, de la familia, de la iglesia, ¿correcto? Eso es el otro aspecto. Alguien, tal vez no siempre veo las manos. Solange, ¿tú tienes tu mano arriba? No, pero te digo algo. Adelante, disculpa. Es que es con lo que dijo César es muy cierto, ¿no? En ese documental precisamente hay una persona que se arrepiente y esta persona lleva a cabo toda una campaña después de concientización de no hacer el cambio de sexo. Pero yo creo que en casos como ese, que de hecho el porcentaje es muy bajo en que las personas trans que se han hecho la cirugía se arrepintieron de esto, tenemos que considerar el factor individual, porque no todos tienen esto. Hay personas que realmente desde muy pequeñitos lo tienen claro qué es lo que son y que no están de acuerdo con esto, ¿no? Y como dijo Marco, esto termina afectando su vida psicológica, emocional, en todo aspecto y terminan siendo personas depresivas con altas tendencias al suicidio. Entonces, es importante que se considere en este tema no solamente las ventajas, sino los estudios que se hacen y las estadísticas en este caso, porque esta estadística, aunque se reducen los números de estrés, como dice ahí el artículo, y se reducen las tendencias y deseos suicidas que las personas tienen, también es importante que el factor social, cómo la sociedad los acepta o los recibe, los trata. Y al fin y al cabo, esta es una frase que este muchacho del documental dice, es que al final tu identidad es solamente el cómo te sientes y no el cómo te ves o el cómo estás conformado biológicamente. En uno de sus campañas que promueve para no hacer la operación. Entonces, él dice esta frase y es importante, yo creo que ahí hay que poder cernir esa experiencia porque es una experiencia también de una persona particular y hay que evaluar los estudios y los resultados de los estudios en el crecimiento, ¿no? Como dijo César, también estoy de acuerdo, no es un tema muy fácil, hay que considerar la persona y su individualidad y su personalidad en sí misma. Muchas gracias. Yo no recuerdo muy bien la línea de argumentación de este video de Frontline, pero hay obviamente dos intervenciones, tipos de intervenciones, por lo menos dos. Uno es para realmente apoyar y cumplir, digamos, el deseo de la persona de verse así como se siente, ¿no es cierto? Eso es uno, pero también hay el otro que es algo así, digamos, impuesto correctivo, supuestamente, que viene de la sociedad o viene de la iglesia, viene de familia, que, bueno, que es una mujer, habla como una mujer, quiere lo que vestirse como mujeres, pero tiene un pene. Entonces, los padres han decidido antes, o todavía se hace ese tipo de operaciones donde intervienen para quitarle, digamos, esa apariencia que no parece concordar con el género que le asignan, ¿no es cierto? Y eso es una medida de intervención en contra de la necesidad o de cómo se siente la persona en cuestión, ¿no? Eso se ha hecho mucho y eso es súper, súper problemático, obviamente. Ok, entonces ya, como estaba diciendo, a la recta final quería llegar, también tocar el tema de cómo
¿Cómo hablamos a personas trans en el tema de los pronombres? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo hacen ustedes en sus ministerios? Me gustaría escuchar si han tenido alguna decisión en Colombia o Facundo, que Argentina, ¿cómo lo hacen cuando se dirigen en textos o así, en discusiones a personas? En uso de pronombres, ¿incluyen a personas trans o al género trans o cómo lo hacen? Yo no sé en otros países, tampoco sé acá directamente, pero lo que sí sé es que se ha tratado de promulgar la propagación del lenguaje inclusivo de tal manera que puedan sentirse identificados sin necesidad de pronombres masculino o femenino. Ahora, en Uruguay, por ejemplo, hay algún caso de gente que es famosa y que ha hecho su transición, su operación, y en este caso es una mujer trans y, y a ella le hablan en femenino, la tratan como mujer. O sea, ella se ve como mujer y la tratan como mujer. Ujú. Ok. Solange. Yo hablando de eso, por ejemplo, hace poco conocí una persona aquí en la universidad y yo hice esa pregunta para ella, ¿cómo quisieras que nos refiriéramos a ti? Y esa persona me dijo que ni por el él, ni por el ella, ni por el, hay un término que se usa en el L, lenguaje inclusivo. L. L, ajá, ni por nada de eso. Él dijo, la mejor manera, lo que dijo fue que la mejor manera de referirte a una persona es que uses su verdadero nombre, porque para eso tienen una identidad. O sea, y eso me recordó también a lo que Tess dijo, ¿no? Es realmente un maltrato, un abuso a la persona cuando tú no te puedes referir a ella por su nombre, por su identidad. Muchas gracias. Y creo que eso es un consejo muy importante que se da. Pregunta a la persona, ¿no? Pregunta a la persona porque es realmente individual. Como hemos visto, algunos son trans, pero son binarios, otros son trans no binarios, ¿no es cierto? Otros son trans y no se sienten como con el género opuesto. Entonces, pregunta a la persona. Facundo dice, no hay algo determinado. Algunos dicen todes, otros dicen todos y todas. Se trata de incluir, pero no hay nada determinado. Yo pienso eso también, no hay nada, no hay nada determinado, ni por el movimiento, ni por los ministerios, pero se trata de ser consciente, ¿no es cierto? Y yo pienso que no hay que hacerlo siempre, hay que adaptarse también a la situación, a las necesidades. Em, y como Solange dice, es una muy buena idea preguntar a la persona. También puedes usar el nombre simplemente, ¿no es cierto? Entonces evitas el pronombre. A veces no se puede, no es práctico, pero pregunta a las personas. O usa neopronombres, ¿no? Como él, ella, elle, o, ¿cómo se dice? Em, amigue en vez de amiga o amigo, ¿no es cierto? Y eso, yo pienso que no hay que tener mucho miedo de esto, porque son opciones, son caminos que buscan solucionar una problemática. Y se puede ver lo que se puede usar, lo que que funciona, ¿no es cierto? Estamos en ese proceso. César. Por lo menos yo he visto también que en perfiles de redes sociales hay gente que ha tomado la iniciativa de colocar entre paréntesis el pronombre con el que con el que está a gusto que le llamen. Por ejemplo, his, him o her, hers, cosas así, Ujú. ¿ya? Entonces, nada, eso también es una, ¿no? Como clarificar cada uno en una red social. Mira,
usen estos pronombres conmigo. Sí, muchas empresas, especialmente los que están avanzado en este proceso, ¿no? Te dan opciones de decir si eres hombre, si eres mujer, o de no preferir no decir, o otras opciones, ¿no es cierto? Eso es interesante. Bueno, entonces, finalizando, una mirada hacia atrás, por así decir. Quería ver qué dice la Iglesia Adventista, si ha actualizado un poco sus normas o qué es lo que dicen. ¿Por qué? Porque recientemente yo estaba en Alemania y me invitaron a una iglesia adventista y el pastor me viene a hablar y me dice, lo conozco de antes, ¿no? Era de mi edad, de mi tiempo. Y me dice, ¿te enteraste qué pasó en la iglesia de Hamburgo, que es la iglesia más grande del área ahí? Y dice, el pastor de la iglesia, el pastor oficial de esa iglesia que tenía unos 500 miembros, tal vez serán hoy unos 300, no sé. Él dijo, ese pastor dijo que era gay. Y bueno, eso era tremendo y la iglesia no sabe qué hacer y las personas no saben qué hacer. Entonces, hablando sobre el tema, yo hablé con una dirigente de la iglesia, algo que tampoco no es muy oficial, pero a falta de personas a veces también permiten que mujeres dirigen la iglesia. Eso fue de otra iglesia ahí. Él le dijo, yo estoy feliz, yo no sé. Dice, yo no sé, no me parece bien algo, debería ser hombre o mujer. Pero yo dije, mira, pero la realidad es muy diferente. Sí, sí, dice, tienes razón, pero mira, dice, yo estoy feliz y agradecida que yo no tengo que tomar decisiones sobre esto. Y estoy feliz y oro por aquellos que lideran, que ellos tomen las decisiones y que yo no tengo que hacer. ¿Qué les parece esto? Perdón, ¿ese fue el propio pastor el que te dijo eso? No, eso era una dirigente de una iglesia adventista, hablando sobre el Ah, caso. ah, Parece que ese pastor no ha tenido consecuencias hasta ahora. Lo están tolerando. Es muy nuevo, es muy reciente. Parece que tienen charla, él va a dar charlas sobre el tema y hay una concientización allá. Pero esta dirigente de una otra iglesia comentó sobre el caso y dijo, mira, estoy feliz que yo no tenga que tomar decisiones, que los líderes, ellos tienen esas decisiones pesadas que hacer. ¿Cómo lo ven? Pues me gustaría preguntar a esa persona si, ¿cuál es su dificultad en tomar una decisión, en una decisión en esa postura? El hecho de que no acepte a las personas em, diferentes, se puede decir, o que, o que, o que simplemente lo que tema es cómo las personas la pueden percibir a sí misma por aceptar a estas personas. Entonces, hay muchos factores, pero me gustaría saber esa diferencia. ¿Qué es lo que realmente nos afecta em, para poder tomar una decisión o de cómo deben ser tratados? ¿Alguien más? yo pienso que seguramente van a tratar de hablar con él y, y bueno, y como eh, palmearlo en el hombro y bueno, mientras tú no tengas relaciones, entonces está todo bien contigo. No sé en cuanto a la autoridad, ¿no? Al cargo que desempeña, pero por lo menos esa es la postura eh, general que toman. Todo bien contigo, te aceptamos como sos, mientras no ejerzas tu sexualidad y mientras te adaptes a nuestros modelos y nuestros principios. Ahora con la autoridad no sé. Supongo que
supongo que va en esa dirección. Facundo. Sí, lastimosamente. No, Marcos, cuando hablabas de esto de seguir o estar en esa posición cómoda de solamente hacer caso a lo que dicen los líderes, digamos, nada más hacía acordar al libro que leí de 1888, donde Elena de White dice que bueno, los pastores que siguieron ahí a los presidentes y todo eso y no aceptaron el nuevo mensaje sin cuestionar ni nada, también se perdieron, digamos, solamente por hacer caso a los líderes. Entonces, bueno, creo que ese ejercicio de siempre tener pensamiento crítico y no comer toda la comida masticada y salir de esa posición cómoda es lo que venimos aprendiendo durante todos estos años, digamos. Es muy cómodo y evita, yo creo, que también tomar decisiones conscientes, ¿no es cierto? Y tal vez en el fondo, la persona sabe que tiene grandes implicaciones si realmente se dedicaría a entender el tema, ¿no? Gracias, César. Que yo creo que la mujer que dio esa respuesta, creo que hace como la gran mayoría, que es simplemente, eso es un tema incómodo, vamos a voltear la cámara, perdón, la cara, perdón, no queremos ver a ese tema, vamos a hacernos como que si no existe y sigamos con lo nuestro. Creo que ese tipo de personas, pues, participa de, de los mismos pecados de homofobia, así sea indirectamente, así no tengan una posición firme ni nada. Así tú lo pongas como que muy neutral, realmente en el fondo lo estás permitiendo que siga ocurriendo. Hasta que tú no tomes una posición, vas a seguir participando. Gracias, importante. Y en último texto, entonces, buscando una declaración oficial, no sé si algo más actual, pero eso ya tiene 2 décadas de edad. Lo que declaró la Iglesia, solo para saber, ¿no? Los adventistas del séptimo día creen que la intimidad sexual pertenece solo dentro de la relación marital de un hombre y una mujer. Eso fue el diseño establecido por Dios en la creación, con algunos textos. Y después dice, los adventistas del séptimo día nos esforzamos por seguir las instrucciones y los ejemplos de Jesús y el ejemplo de Jesús, y él afirmó la dignidad de todos los seres humanos y tendió la mano compasivamente a las personas y familias que sufrían las consecuencias del pecado. Ofreció un ministerio compasivo y palabras de consuelo a las personas que luchaban, a la vez que diferenciaba su amor por los pecadores de sus claras enseñanzas sobre las prácticas pecaminosas. Entonces, ya quedó en el ámbito claramente para la Iglesia Adventista que eso es un pecado y que si la persona no lo ejerce, entonces esa persona vive y sufre las consecuencias del pecado. ¿Ya? No sé muy bien cómo ellos explican eso a nivel biológico, ¿no? La transformación de los genes y la combinación ahí. Pero bueno, y finalmente dicen, sin embargo, los miembros gays y lesbianas que elijan ser y permanecer sexualmente abstinentes deben tener la oportunidad de participar en todas las actividades de la iglesia, incluidos los puestos de liderazgo en la iglesia. Aquellos que luchan contra la tentación de pecar deben recibir el mismo trato que los demás miembros que luchan contra el pecado sexual. Afirmamos que es firmemente que las personas homosexuales tienen un lugar en la iglesia adventista del séptimo día, tienen y no tienen lugar, ¿no es cierto, Solange? Eso suena, la última parte suena como al voto del celibato forzado. Sí, estaba pensando Claro. en eso. Eso también, ¿no? Espero que, como eso es como de 1999 o algo por ahí, ¿no? Sí. Em, La verdad, la última edición del Manual de Iglesia es del 2015 y esto viene de ahí, entonces no es más Todavía no reciente. está actualizado, César, ese Creo que aspecto. 2015 o sea, no es de 1999, es más bien reciente. sí. Bueno,
también nosotros tenemos que considerar también, ¿no? Que dentro de la Iglesia Adventista también existe una lectura muy literal de las escrituras. Nosotros también solíamos leer antes así, pero con tanta evidencia en la ciencia y nosotros somos conscientes de que la Iglesia Adventista también basa sus estudios en ciencia, o sea, sus conclusiones en ciencia, esa conclusión me parece como arcaica. Y también si tú recuerdas, no solamente lo que está escrito, también lo que hacen, ¿no es cierto? Y había algunos casos, ustedes deben recordar, en Uganda, por ejemplo, ¿no? La posición de la iglesia, lo que hizo en realidad, ¿no? Una situación también en Jamaica, la política, donde no era así como aquí dice, con todo amor y no. La realidad en muchos países donde adventistas en posición de liderazgo, inclusive político, ha sido realmente fatal para personas de la comunidad transgénero. De hecho, actualmente en Uganda, el nuevo presidente recién elegido decretó que todas las personas que practiquen la homosexualidad serían sometidos a la pena de muerte. Hay una Y eso ley es contra actual. la homosexualidad, ¿no es cierto? Sí. Cero tolerancia. Sí. Es que ni siquiera es una cuestión de tolerancia, es una cuestión de sentido común que las personas no pueden aprender a aceptar la diferencia o la diversidad. Y su mente está limitada en un sistema binario muy estrecho y muy rígido. Exacto, o sea, creo que eh, al leer tan literal, obviamente que lo lleva a esa idea súper conservadora y, y de alguna manera, bueno, como que tratan de adaptar el discurso o sus mentes, pero no logran ponerse en los zapatos de la otra persona. O sea, creo que de alguna manera ellos dicen, bueno, estas son las cosas que Satanás ha ido degradando en la naturaleza humana y entonces esto es producto del pecado y bueno, y así como a uno le tocó nacer ciego y tiene que jorobarse toda la vida y ser ciego, bueno, si nació así, que se jorobe toda la vida y que se abstenga. Eh, es una situación un poco este, dura y de no ponerse en los zapatos. Muy bien, muchas gracias. Ahora es entonces un mini resumen. Espero que tiene un poco más claridad sobre la pregunta cuántos géneros hay. Y básicamente hemos dicho que no es tan simple responder esto. No es tan blanco o negro. Y hemos dicho que hay que tomar en cuenta el género biológico. Si hablamos de género biológico, hay diferentes niveles en los cuales tú puedes ver esto. Es el nivel de la procreación, ¿no es cierto? Que parece simple y parece un modelo que muchos usan para todo, pero eso no es todo, ¿no es cierto? Hay también los cromosomas y los órganos sexuales, que es la expresión del género. Eso también tienes que tomar en cuenta. Y de ahí depende qué punto de vista tomas, tú tienes o dos géneros o tú tienes múltiples géneros, ¿no es cierto? Hay muchas posibilidades y combinaciones. Después hemos hablado de uno es el género biológico, la otra cosa es la identidad de género. Y hay también muchas posibilidades y hay situaciones que son muy diversas y dependen de muchas cosas. Y la identidad trans se define también de una manera muy diversificada. Y creo que una de las consecuencias que tenemos y vemos aquí es tener cautela, tener mucha empatía, tener ese deseo de aprender más, de leer más
de hablar con personas, si es posible, transgénero, de tratar de entender cómo ellos ven y necesitan ser tratados. Solange, gracias, de ejercer tolerancia, ¿no es cierto? En cuanto a la iglesia, no podemos esperar mucho aquí. En este caso, simplemente es informarnos y entender cómo ellos manejan esto. Pero ellos están en una situación donde no van a poder salir de esto, ¿no es cierto? Tienen un dilema grande porque está la teología, es la hermenéutica que ellos abrazan y es la realidad. Y tenemos casos como ese que yo acabo de reportar. Hay un pastor de una iglesia grande que simplemente dice que ahora es gay. Yo conozco otros, pero son algunas décadas atrás y que ellos no han visto otra manera de salir de la iglesia porque realmente no vieron un espacio. Posiblemente eso está cambiando un poco, pero crea una problemática porque en un lado es la realidad, en otro lado es cómo la iglesia lo puede explicar, justificar y abrazar. Muy bien. Entonces, sin más nada, eso es todo. ¿Alguna pregunta final? Ok, entonces les invito para que cerramos con una oración.